vamos a pedirle a todos, por favor, a todos, 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 sin excepciones, que apaguen sus micrófonos. Todos, por favor, pueden apagar micrófonos para que no escuchemos el eco, excepto, por supuesto, nuestro ponente. Bienvenidos a todos. Como les comenté, ya La está con nosotros presentación el de... maestro Daniel. Me voy a permitir presentarlo rapidito para dar inicio, ¿sí? Em, bueno, esta capacitación surge como una iniciativa entre la maestra Liliana Rodríguez, que es la líder de la Red Familia OSC actualmente, y el maestro José Daniel Vázquez Millán, que actualmente es presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada y director general de la Junta de Asistencia Privada, ambas del Estado de Puebla. Bueno, el maestro Daniel es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, abogado por la Escuela Libre de Derecho, con maestría en la Escuela Libre de Derecho y de especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Colaboró en la coordinación de asesores de la Secretaría de Gobierno del entonces Distrito Federal y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, como asesor en materia constitucional y legislativa del entonces diputado presidente de dicha comisión. Es docente en materia constitucional, amparo y derechos humanos en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco en la Ciudad de México. Ha publicado diversos artículos en materia civil, penal, legislativa, amparo y constitucional en las revistas Pandecta, Obra Enciclopédica de la Escuela Libre de Derecho, Alegatos de la Universidad Autónoma Metropolitana y Puntos Finos de la editorial Thomson Reuters. Ha sido distinguido con un doctorado honoris causa por su trayectoria en el ámbito académico, cultural, así como por su ayuda a la sociedad, y en la actualidad cursa el doctorado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Entonces, bueno, sin más preámbulos, esperamos aprovechen mucho este curso, esta capacitación que le solicitamos al maestro Daniel. Y bueno, saludamos a todas las organizaciones de la sociedad civil, tanto del estado de Quintana Roo como del estado de Puebla, que se han conectado. Bienvenidos todos. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora Gretti. Pues estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Vamos a hacerlo muy práctico, que nos sirva, que nos sirva a todos, ¿no? Eh, Primero que nada, eh, bienvenidos y vamos a hablar, yo les voy a platicar muy rápidamente de, de la ley federal para la prevención e identificación de los recursos de procedencia ilícita, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. A ver, permítanme un segundito. Específicamente me voy a limitar a hacer la presentación en relación con única y Bueno, exclusivamente con las instituciones o las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, ¿no? Eh, esta, esta ley básicamente regula actividades que se pueden considerar que constituyen un riesgo no solo para la economía nacional, no solo para, para el sistema bancario, para el país, sino también un riesgo para las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Eh, de la sociedad civil. Estos riesgos es importante que ustedes los conozcan. Es decir, es importante que conozcan que existe esta ley, que existe un reglamento que les voy a dar en unos momentos, que existen disposiciones generales y en especial
para las organizaciones de la sociedad civil, existe una guía que expidió la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el financiamiento al terrorismo aplicable a las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces, más allá de que conozcan la existencia de esta regulación, pues lo importante aterrizando en la práctica es a mí en qué me obliga, a mí en qué me afecta, a mí qué riesgo corro y cómo puedo prevenirlo en relación a esta materia, como una organización de la sociedad civil. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, pues son de diferente índole, ¿no? Hay asociaciones civiles, asociaciones público-privadas, hay fundaciones, hay instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficencia privada, entonces hay partidos políticos, iglesias, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es si nosotros o nuestra organización de la sociedad civil entra dentro de la regulación de este tipo de materia, ¿no? Entiendo que ustedes son principalmente asociaciones civiles. ¿Eso es cierto? Efectivamente. Sí, maestro. En Ok. Quintana Roo son puras asociaciones civiles. Ok. Entonces, a ver, ahora, este manual, les voy a poner el manual. Este manual se llama Guía, voy a ser más grande. Este es su manual que ustedes deben de tener. Guía para combatir el financiamiento al terrorismo aplicable a las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Esto lo expidió la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Del gobierno federal. Lo primero que tenemos que determinar es si nosotros somos sujetos de este cúmulo de normas, ¿no? Según esta guía, establece qué se entiende por organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Dice aquí, a las asociaciones, voy a hacer más grande. A ver. A las asociaciones y sociedades, o sea, asociaciones civiles, sociedades civiles sin fines de lucro, incluidas las asociaciones a que se refiere la fracción primera del título 11º del Código Civil Federal. El Código Civil Federal establece una regulación sobre las asociaciones y las sociedades civiles sin fines de lucro. Dice, así como agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil que estando legalmente constituidas realicen alguna de las actividades a que se refiere. A ver, permítanme un segundo. A que se refiere el artículo 5º de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil y no persigan fines de lucro, ni proselitismo partidista, político, electoral o religioso. Las asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias,
regulada por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, los partidos políticos, ¿no? Que están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Generales, la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos que se constituyan en las entidades federativas en términos de su propia legislación, así como los colegios de profesionistas constituidos en términos de la ley reglamentaria del artículo 15 constitucional, los sindicatos de trabajadores y los patrones regulados por la Ley Federal del Trabajo. Bueno, entonces, como ven, las organizaciones sin fines de lucro no solo son las asociaciones civiles, no solo son las sociedades civiles, sino no solo son las fundaciones, las instituciones de asistencia privada, las instituciones de beneficencia privada, sino también los sindicatos, los partidos políticos federales o estatales, las iglesias, ¿no? Las asociaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué naturaleza tiene mi institución. ¿Es una asociación civil? ¿Es una sociedad civil? ¿Es un sindicato? ¿Es un partido político? ¿Es una iglesia? Etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que ya determinamos eso, pues entonces lo que tenemos que saber es que tenemos derechos y tenemos obligaciones que cumplir en relación con esta legislación en materia de lavado de dinero, y que si no los cumplimos, pues podemos ser sujetos de una responsabilidad administrativa y de una responsabilidad penal, ¿no? Entonces, la pregunta que nos pudiéramos hacer, oye, pues a mí qué me interesa, o a mí para qué me sirve esto. Pues te sirve porque si no lo cumples, porque si no lo cumplimos, podemos ser sujetos de una responsabilidad administrativa o de una responsabilidad penal. ¿Qué responsabilidad penal pudiera generarse? Bueno, pues hay en el Código Penal Federal, hay delitos que establecen delitos relacionados con el apoyo al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El problema aquí, dicen, bueno, pues es que eso para los penalistas y a mí ¿en qué me puede afectar o me puede ayudar? Bueno, hay un tema importantísimo que ustedes deben de saber. Tratándose del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hablando de las consecuencias, pues es importante que ustedes sepan que a diferencia de la gran mayoría de los delitos en donde el Ministerio Público es el que acusa y es el que tiene que probar la ilicitud de la conducta. No, ahorita no estoy poniendo la presentación, ahorita la voy a poner. A diferencia de eso, en tratándose del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la carga de la prueba o la obligación de probar una parte de la actividad lícita, no la tiene, el Ministerio Público no tiene que probar la actividad, que la actividad es ilícita, que la operación con los recursos de procedencia es ilícita. Al contrario, tratándose de este delito, quien tiene que probar la licitud de la conducta, es decir, que el origen de los recursos es lícito, son ustedes, ¿no? Entonces, eso les genera a ustedes una carga y ciertas obligaciones que cumplir. Entonces, si ustedes no quieren estar inmiscuidos o relacionados en un procedimiento penal relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita, es importante que ustedes
cumplan con las obligaciones que establece la materia, ¿no? Les voy a poner el código para que ustedes vean. Miren, adicionalmente a esto, o sea, uno, el quien tiene que acreditar la licitud de la operación son ustedes. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo lo vamos a acreditar? Pues lo tienen que acreditar dando cumplimiento a, dando cumplimiento eh, a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, no solo es eso, sino hay otra cosa todavía más grave. Ustedes dicen, bueno, a lo mejor el administrador, el contador, el representante legal fue el que realizó las operaciones sin tener el cuidado de cumplir con la guía y de cumplir con la ley. Ahorita les voy a mostrar más cosas. Entonces, bueno, pues ustedes van a decir, pues que el contador, que el, que el contador, que el representante, que el administrador, pues sufra las consecuencias y que él haga frente al asunto. No es tan sencillo porque con el código, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece una responsabilidad también de la persona moral, es decir, una responsabilidad también de la asociación civil, de la sociedad civil, del sindicato, de la iglesia, del partido político. Se establece que en ese código que estas personas morales también pueden ser sujetas de una responsabilidad penal. Y lo delicado es que pueden ser disueltas, ¿no? Les voy a poner para que lo vean. Esto es nada más para darles a entender la importancia. O sea, no solo es conocer la legislación, conocer las obligaciones, los tiempos, sino lo que yo les quiero mostrar antes de entrar a esa parte es que cuáles son las consecuencias, porque en muchas ocasiones, si no conocemos las consecuencias, pues podemos decir, bueno, pues ahí está la legislación y veré si la cumplo o no la cumplo, ¿no? Entonces, miren, este, vean, el, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización. Entonces, hubo inobservancia del debido control de su organización. Es decir, ustedes no tienen mecanismos de control interno, ¿no? Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Entonces, para resumir esta parte es, uno, estoy dentro de la clasificación de personas morales o de personas o de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, sí o no. Es decir, soy una asociación civil, soy una sociedad civil, soy un partido político, soy una iglesia, soy un sindicato. No, pues sí. Dos. Entonces, si yo no tengo un debido control de mi organización, pueden ser responsables no solo
los representantes o administradores de hecho o de derecho, sino también la persona moral. Es decir, la asociación, la sociedad, el sindicato, la iglesia, ¿no? Entonces, y claramente dice este artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales que no se extinguirá la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando se transforme, fusione, absorba o extinga. Es decir, no le cambio la naturaleza jurídica. La fusiono con otra AC, la fusiono con una fundación, la fusiono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso no extingue la responsabilidad ni de los administradores de hecho, de derecho, ni de la persona moral. Entonces, y luego otra cosa que hacen, bueno, extingo la asociación, extingo la sociedad, extingo la fundación y creo otra, ¿no? Tampoco, porque eso se conoce como disolución aparente. Este mismo artículo 421 establece que la responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá mediante su disolución aparente. Es decir, cuando continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores, empleados o de la parte más relevante de ellos. O sea, bueno, pues ya mato la fundación, mato la asociación civil, mato la sociedad civil, pero constituyo otra haciendo lo mismo o haciendo lo similar. Entonces tampoco se extingue la responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que me interesa que sepan? Pues para que pongan manos a la obra, ¿no? El artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que a las personas jurídicas con personalidad jurídica propia se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones. Es decir, sanción pecuniaria o multa, pecuniaria o multa, decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, la publicación de la sentencia o la disolución, que quiere decir la extinción de la sociedad, de la asociación, del partido político, de la iglesia, ¿no? Entonces, también se podrá imponer, de acuerdo con este artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión de actividades. Los pueden suspender, la clausura de local o establecimiento. Los pueden clausurar. La prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, ¿no? La inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del servicio, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores, amonestación pública. Entonces, como les decía, aquí es importante que esas son una de las posibles consecuencias de las consecuencias legales. Ahora, esas son las consecuencias desde el punto de vista penal. ¿Cuál es desde el punto de vista penal, cuál es el delito en el que ustedes pudieran incurrir si no toman en cuenta y si no cumplen con la legislación en materia de lavado de dinero? ¿Cuáles son cuál es uno de los delitos? Porque son varios. ¿Cuál es uno de los delitos que pudieran ustedes incurrir? Y como les dije, no solo ustedes, o sea, no solo ustedes, sino también las personas eh, morales, ¿no? Las personas, su sociedad
su, su, su sociedad civil, su asociación, su partido político, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, aquí es el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Es en lo que ustedes pudieran incurrir si no cumplen con la legislación en materia de lavado de dinero. El artículo 400 bis establece que se establece una pena de 5 a 15 años de prisión, ¿no? A quien por sí o por interpósita persona realice las siguientes conductas. Son diferentes conductas, pero vean, que adquiera. Si ustedes adquieren, enajenen, es decir, ustedes transmitan, es decir, adquieran donativos, enajenen donativos, o sea, den otras donaciones, porque hay, por ejemplo, instituciones de segundo piso, ¿no? En donde fundaciones, asociaciones civiles, sociedades civiles recaudan, adquieren los recursos, las donaciones, y después las transmiten, ¿no? Enajenan. Administren, ¿no? Las tienen, custodien, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba, invierta, traspase, transporte, transfiera dentro del territorio nacional o del territorio nacional hacia el extranjero o del extranjero al territorio nacional, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. O sea, no solo es dinero, porque las donaciones que reciben las instituciones o las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro no solo es dinero, ¿no? Cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, ¿no? Entonces, si ustedes realizan todas, adquieren, enajenan, administran, custodian, poseen recursos, derechos o bienes de la naturaleza que sea, y tengan conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, pueden cometer este delito, ¿no? Entonces, ¿por qué se va a poder demostrar? Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo van a demostrar que yo tengo conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita? Pues una de las formas en materia penal hay una prueba que se llama circunstancial. No es necesario que haya un testigo, no es necesario que haya un papel, sino por medio de operaciones lógicas, de hilar diversos indicios, se puede desprender que tenían ese conocimiento. Uno de los elementos a tomar en cuenta para demostrar que ustedes tenían ese conocimiento de que esos recursos procedían o eran el producto de una actividad ilícita es la falta de control y la falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Luego, dos, oculte, encubra, pretenda ocultar o encubrir la naturaleza. Pescado tu mamá y te lo lleva a su mamá. Perdón, el origen. Ivonne, perdón, maestro. Ivonne de Lazos de Vida, ¿podrías por favor cerrar tu micro? Por favorcito. Gracias. Es que se escucha eco. Bueno, origen, si oculta, encubra o pretende ocultar el origen, la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad o la titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, les llega a ustedes el recurso, no toman ustedes no cumplen con las obligaciones preventivas para identificar a sus donantes, no guardan los documentos justificativos del donativo, etcétera, etcétera, y lo que hacen es inmediatamente lo mandan a otra cuenta y a otra cuenta y a otra cuenta y lo pulverizan, ¿no? Entonces, eso también, si deriva de una actividad ilícita, pues
pues pueden cometer este delito. Ahora, ¿qué se entiende por producto de una actividad ilícita? Dice, los recursos, derechos o bienes, cuando existan indicios fundados, aquí les decía, los indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o que representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Quien debe acreditar la legítima procedencia de las donaciones que ustedes reciben son ustedes, ¿no? Ustedes deben de acreditar la legítima procedencia. ¿Y cómo la van a acreditar? Pues la forma de acreditarla es por medio del cumplimiento de las obligaciones en materia de, de prevención de las operaciones de lavado de dinero, ¿no? Bueno, entonces, quiero hacer un resumen muy sencillo hasta lo que llevamos. Es, primero, soy una asociación, una sociedad que me encuentro de una organización sin fines de lucro. Estoy obligada a cumplir con la legislación en materia de lavado. Si no cumplo con la legislación, puedo tener una sanción, puedo ser sujeto de una sanción administrativa o puedo ser sujeto de una pena o de una sanción penal. Esa sanción no solo involucra a las personas físicas relacionadas, sino también a la persona moral, que puede ser clausurada, que puede ser disuelta, que puede ser embargada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los delitos o una de las consecuencias por no tener ese debido cuidado, cumplimiento de las obligaciones en materia de lavado de dinero, es efectivamente el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita establecido en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Entonces, ahora vamos al siguiente bloque. Ahora, ya que les dije, pueden ser sujetos de una responsabilidad administrativa y de una responsabilidad penal ustedes y las personas morales. Ahora, y que yo tengo que acreditar la licitud de esos recursos que yo adquiero, el siguiente tema es cómo le hago para protegerme, cómo le hago para que mis recursos económicos que yo adquiero, que yo transfiero, que yo dono, que yo presto, también yo pueda protegerme y no pueda incurrir en un riesgo, ya sea administrativo o ya sea penal, ¿no? Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hay alguna duda de las consecuencias que pudiera traer el no cumplir con sus obligaciones en esta materia? No, ninguna. Ok. A ver. Ahora, entonces, lo primero que tenemos que saber es, ya que sabemos esta parte es, oye, ¿estamos obligados o no estamos obligados o qué actividades son las que están relacionadas con las operaciones con recursos de procedencia ilícita? Bueno, las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro normalmente reciben donativos, pero no solo donativos, sino también efectúan rifas, realizan concursos, etcétera, etcétera. Entonces, el mecanismo que establece la ley federal de identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la metodología que utiliza para determinar y para prevenir ese tipo de operaciones es mediante una figura
que se llama operaciones vulnerables. Entonces, el siguiente punto que ustedes tienen que recorrer en su caminito es determinar si ustedes realizan o no actividades vulnerables. Esas actividades, entonces ustedes tienen que ver primero cómo van a saber qué actividades realizan o no. A ver, Sue, ¿tienes una pregunta? Sí, buenos días. Hola. Bueno, ahorita me regreso un poquito con relación a los donativos, de demostrar la legítima procedencia de los donativos. Sí, Mi duda es, ¿hay algún monto para las asociaciones civiles? Y si son exclusivamente en efectivo o depende de la actividad. ahorita Que- vamos a eso. Ok, Precisamente, gracias. precisamente, lo que sigue es determinar qué actividades son las consideradas vulnerables. Primero, para determinar si estamos dentro de o no de una actividad vulnerable o no, son dos criterios. El criterio de la actividad propia y dos, el criterio del monto en efectivo, ¿no? La ley federal de identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita establece en el artículo 17 las actividades que se consideran vulnerables y los montos que se pueden manejar en efectivo para que se consideren o no se consideren como operaciones vulnerables. Entonces, eh, si ustedes identifican si la actividad que realizan y el monto que manejan está dentro de los parámetros que establece este artículo 17, por consecuencia, tienen que cumplir con todas las obligaciones que les voy a comentar. Y si no cumplen con esas obligaciones, pues van a pueden ser o tienen el riesgo de ser sujetos de una sanción administrativa y de una sanción penal, ¿no? Aquí, la manera de determinar que es un punto débil o un área de oportunidad que yo he encontrado en materia de organizaciones de la sociedad civil, lo que he encontrado es, para determinar este tipo de actividades, lo primero que tienen que leer es su objeto social, ¿no? El objeto social de su asociación civil, de su sociedad civil, de su partido político, de su sindicato, de su iglesia. Es lo primero que tienen que analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mayoría o en muchas de las leyes que regulan a este tipo de personas morales, se establecen que la persona moral no puede realizar más actividades que las que tenga expresamente señaladas en su objeto social, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En muchas ocasiones, las personas morales, las asociaciones, las fundaciones, las sociedades civiles, sus objetos sociales o sus escrituras constitutivas son de hace 50, 80, 100 años, 30 años. Y entonces, muchas de las actividades que ustedes están realizando, pues, no están contempladas en el objeto social. Y si no están contempladas en el objeto social, la actividad es ilícita. Porque, a diferencia de las personas físicas, que podemos hacer todo lo que no esté prohibido, las personas morales es al revés. Pueden hacer únicamente lo que tengan permitido en sus objetos sociales. Si no lo tienen permitido en sus objetos sociales, aun y cuando realicen la actividad, esa actividad es ilícita. Entonces, corran a revisar sus objetos sociales para ver si están apegados a la realidad y las actividades que realizan actualmente están señaladas en su objeto social. Y si no, pues creen, modifiquen, amplíen su objeto social para que esté acorde a su realidad actual. Eso es lo primero que tienen que hacer, ver su objeto social. Segundo,
hacer una lista de las actividades que realizan y de los montos en efectivo que manejan. Ahora, vamos a ver las actividades vulnerables. El artículo 17 de la Ley Federal para la Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece cuáles son las actividades vulnerables, ¿no? Entonces, la primera actividad que realizan muchas de las organizaciones de la sociedad sin fines de lucro son las prácticas de juego con apuesta, concursos, sorteos, ¿no? Obviamente a veces hay algunos que realizan con los permisos de la Secretaría de Gobernación y otros que realizan sin permiso de la Secretaría de Gobernación. En las leyes de asistencia privada, en el Código Civil, en diferente normatividad, porque como son materia local, cada estado tiene su legislación, ahí se realizan regulan este tipo de actividades, ¿no? Entonces, dice aquí, la venta de boletos, yo he visto muchas asociaciones, fundaciones que venden boletos, que venden fichas para la práctica de juegos, de concursos, de sorteos, así como el pago. Dice aquí, ya se realice de manera individual o una serie de transacciones vinculadas. Dice, siempre que el valor, aquí está el otro parámetro, les decía que son dos parámetros, la actividad y el valor que se maneja en efectivo. Dice, por una cantidad igual o superior, equivalente a 325 veces el salario mínimo, ¿no? Entonces estamos hablando que ahorita el salario mínimo aproximadamente son 248, 250 pesos, ¿no? Más o menos. Vamos a cerrarlo en 250 pesos, ¿no? Entonces, si multiplicamos 250 pesos por 325 veces, estamos hablando de 81,000 pesos, ¿no? Entonces, si su venta de boletos, sus fichas o cualquier comprobante relacionado con la práctica de juegos, concursos, sorteos, va más allá de 81,000 pesos, de 80,000 pesos, cerrémoslo ahí, es una actividad vulnerable y por lo tanto serán objeto de un aviso ante la Secretaría, ¿no? Entonces, dice aquí, perdón, tendrán las obligaciones y tendrán que ser sujeto de un aviso si el monto es igual o superior a las 645 veces. Entonces estamos hablando 645 por 250. Entonces, 160,000 pesos aproximadamente. Entonces, es una actividad vulnerable si es igual o superior a 80,000 pesos. Y es sujeta de aviso si, haciendo una actividad vulnerable, si es mayor a 160,000 pesos. Yo he visto que muchas rifas, muchos concursos, pues son superiores a 160,000 pesos, ¿no? He visto concursos de millones. He visto rifas de millones, ¿no? Entonces, pues la primera obligación que tienen que dar un aviso, ¿no? Ahora, dentro de los otros obligaciones que yo veo es el tema de las donaciones, ¿no? Es otra actividad que ustedes realizan, pues la mayoría
de las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, realizan o son donatarias, ¿no? Ya sea donatarias autorizadas o donatarias no autorizadas. El artículo 17, fracción 13 de esta ley, de la Ley Federal de Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, regula la recepción de donativos. La recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro por un valor igual o superior al equivalente a 1,605 veces el salario mínimo. Entonces, lo que podemos hacer es muy sencillo. Multiplicamos 250 por 1,605, 400,000 pesos. Es una actividad vulnerable y ya se necesitará de un aviso, tendrán que dar un aviso cuando el monto de estas donaciones sea por una cantidad igual o mayor a 3,210 veces. Entonces le multiplicamos 250 por 3,210. O sea, 250 por 3,210. Estamos hablando de 800,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes reciben donativos por esta, por más de 800,000 pesos, tienen que dar este aviso. Si no cumplen con estas obligaciones, pues lo que va a suceder es que ustedes tienen un riesgo de incurrir en una sanción administrativa o de incurrir en una falta administrativa y por lo tanto ser acreedores a una sanción administrativa o cometer un delito, el delito del artículo 400 bis del Código Penal Federal, ¿no? Entonces, ahora, ya que identifiqué, entonces lo que tienen que hacer, porque ahorita sería, por el tiempo, no podemos analizar todas, pero lo que les quiero dar es la metodología, es decir, tengo que acudir al artículo 17 de la Ley Federal para prevenir prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y tengo que ver dos criterios. La actividad, si mi actividad que realizo está en mi objeto social y realizo y está en este catálogo del 17, y dos, si realizo esa actividad y está por debajo o por encima de los montos que establece esta ley. Les puse dos ejemplos, ¿no? El más significativo, pues es el de las donaciones, ¿no? Recibo donaciones por más de 800,000 pesos y por lo tanto tengo que cumplir, es una obligación vulnerable, es una actividad vulnerable y por lo tanto no tengo que cumplir con las obligaciones. Ya que identifiqué mi objeto social, mi actividad y el monto que se maneja en efectivo, lo siguiente es determinar, pues entonces, ¿qué obligaciones tengo? ¿No? Entonces, yo lo que les quiero transmitir es, no vean las obligaciones como simplemente obligaciones para cumplir. Les vuelvo a reiterar, es un blindaje, es para reducir su riesgo de que ustedes puedan incurrir, dejen una sanción administrativa, que también es grave, sino una conducta, que puedan incurrir en una conducta de tipo penal y que estén, si no cumplen con estas obligaciones, impedidos para acreditar la procedencia lícita de esos recursos que les han donado, ¿no? Entonces, no nada más es cumplir con cumplir. Si no cumplo, pues más allá de las sanciones, pues no voy a poder acreditar la procedencia lícita de las donaciones. Y les vuelvo a reiterar porque es muy importante. A diferencia de la mayoría de los delitos en donde el Ministerio Público es el que tiene que probar que ustedes cometieron el delito,
En tratándose de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es al revés. Quien tiene que probar la licitud de los recursos son ustedes, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues mediante el cumplimiento de las obligaciones. Seguimos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya no lo repito mucho. ¿No? Carla Quintero, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? ¿Alguna Gracias. duda hasta aquí? ¿No? Bueno. No, ninguna. Entonces, lo siguiente es ver cuáles son esas obligaciones que nosotros debemos de cumplir. Ya que identificamos que estamos realizando actividades vulnerables, ¿cuáles son esas actividades, esas obligaciones que tenemos que cumplir? Tenemos que identificar a los clientes y a los usuarios con quienes realizamos esas actividades vulnerables. Verificar su identidad basándose en credenciales, documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Yo entiendo que para ustedes puede ser, puede ser que difícil cumplir con esta obligación. ¿Por qué? Lo he visto en la práctica. Identificar a los clientes y usuarios con quien realicen las actividades, verificar su identidad basándose en credenciales, documentación oficial, así como recabar copia de su documentación. Yo en la práctica he visto que es un poco difícil cumplir con esta obligación porque los donantes serios o muchos donantes dicen, oye, todavía que te voy a donar, todavía tengo que cumplir con miles, cientos, múltiples obligaciones. Yo lo único que quiero es darte el dinero y yo no quiero más temas, ¿no? Pues eso pasa mucho en la realidad, en la práctica. Y ustedes, por recibir el donativo, por no perder el donativo, relajan las reglas de identificación, relajan las reglas de individualización y ya no las cumplen. Dicen, bueno, pues venga, ya después vemos. Entonces, corren ese riesgo de que si no cumplen con esa obligación, ya les vuelvo a reiterar, la sanción administrativa o el tema penal, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, pues, por más que sea importante ese donativo, en la realidad, ustedes pues tienen que valorar si el donante no quiere cumplir con esas obligaciones de identificación, de individualización. Si él no quiere, ustedes tendrán que valorar si corren o no corren el riesgo de incurrir en una práctica de una administrativa o de un tema penal. Sí, Sue. Adelante. Gracias. Me surge la duda y en tu experiencia, porque comentabas en un principio que el contador y que quién tiene la culpa y todo lo demás. Yo de lo poco que sé es que hay una persona, no recuerdo ahorita el nombre, que son especialistas en esta parte de la ley de lavado de dinero, de determinar, de presentar avisos y todo. ¿Tú nos recomendarías tener una persona especial? Porque a veces queremos que el contador haga todo y el contador en sí no es la materia. Y como que hay mucha confusión, sobre todo por lo que acabas de comentar y porque pues yo he averiguado un poquito y me han dicho mejor para que te evites todos esos, porque sí es muy complicado demostrar la legitimidad de quién te está dando el recurso, el donativo, y tienes que hacer una serie de cuestionarios, como bien dices, tienes que ver, evaluar si es vulnerable o no es vulnerable. O sea, se oye sencillo y en tema de asociaciones yo creo que sí es un poquito delicado. Entonces, no recuerdo ahorita el nombre de cómo se llama la persona que son especialistas en esto. Y si bien, porque bueno, aparte es costoso el pagarle a un profesional en la materia, pero yo creo que
por lo menos yo lo planteo en mi organización, nos ahorramos muchos dolores de cabeza. Entonces, es lo que no sé si nos pudieras más o menos decir. Sí, claro. Bueno, se llama oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, esto tiene que ver, y tienes mucha razón, porque es una cuestión especializada que efectivamente en muchas ocasiones se lo dejan al contador. El oficial de cumplimiento es una persona que incluso realiza cursos y y tiene certificaciones en materias de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este oficial de cumplimiento debe estar capacitado y debe estar certificado para cumplir con las obligaciones que establece el artículo 18 de esta ley, de la Ley Federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es muy recomendable. Puede ser de dos modalidades, en dos modalidades. La primera, que sea parte del organigrama de la fundación, de la asociación, de la sociedad, o segundo, que sea un externo, ¿no? Que sea un externo. Lo más barato es que sea un externo. Pero si dependiendo del volumen de las actividades que realizan, se requiere que esté en el organigrama, pues lo más recomendable es que ese oficial de cumplimiento esté esté dentro del organigrama, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, eh, les voy a poner el, aquí está, es una certificación en materia de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que expide la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, eh, esta certificación, pues tienen que realizar un curso en la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder tener esa certificación. Entonces, sí, porque acuérdense lo que les dije, el Código Penal, perdón, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente que si ustedes no tienen el debido control de su organización, es uno de los aspectos o de los elementos que se toman en cuenta para que exista, se actualice un delito y y que pueda ser disuelta o pueda ser extinguida la persona moral. Es eso, es un oficial de cumplimiento, ¿no? E incluso, ahí ahorita les voy a decir, pero ya se nos está acabando el tiempo, les voy a decir los links y los portales en donde viene dónde presentar los avisos, y un manual donde vienen más detallado esta actividad. Pero efectivamente, lo mejor es que tengan un oficial de cumplimiento, ya sea interno o ya sea externo, que tenga una certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Sí, efectivamente. Ahora, dice aquí que también tienen que solicitar información sobre su actividad u ocupación, ¿no? Entonces, basándose en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados en el Registro Federal de Contribuyentes. En muchas ocasiones, el donante no quiere dar esa información. No quiere dar esa información porque tiene miedo de que vaya a ser utilizada de mala manera, ¿no? Dice aquí, dice también que ustedes les tienen que decir si ellos tienen conocimiento de que si existe un dueño beneficiario, o sea, que si los donantes son o no prestanombres, ¿no? O sea, ¿quién es realmente el dueño del dinero? Pues eso nunca se los van a decir, ¿no? Luego, custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción o ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios.
Es decir, el contrato de donación. Yo, la verdad, he encontrado muchas áreas de oportunidad en relación a la documentación soporte, porque pues, no tienen los contratos, los tienen los contratos sin fecha cierta. Los contratos de donación, lo más sano es que vayan con un notario, no a ratificarlos. Si quieren ratificarlos sería lo mejor, pero por lo menos a que se los cotejen para que el contrato de donación tenga una fecha cierta, porque sin fecha cierta no tiene prácticamente efectos frente a terceros, únicamente frente al donante y al donatario, es decir, a quien les entrega el dinero y ustedes, ¿no? Entonces, dice aquí que se debe mantener esta información por 5 años. Luego, brindar las facilidades necesarias para que se lleve a cabo las visitas de verificación y presentar los avisos, ¿no? Bueno, entonces, ya para ir cerrando, no nos da mucho tiempo hacer más cosas. Lo que podemos hacer, a lo mejor posteriormente, hacer un taller o algo de 3 días en donde podamos específicamente y ver los avisos, ver cómo encontrar a los oficiales de cumplimiento, etcétera, etcétera. Eso lo podemos hacer, ¿no? Pero hay un portal de cumplimiento que se los voy a poner. Se los voy a poner. Miren, este portal, miren, lo vamos a poner. Ese es el sistema de portal en Internet sobre en materia de lavado de dinero, ¿no? Y dice, usted que realiza actividades vulnerables podrá realizar el alta y registro, además la presentación de avisos e informes por medio del siguiente aplicativo. Entonces, ustedes tienen que darse de alta ya que identificaron que realizaron una actividad, tienen que darse de alta en este portal, ¿no? Y vean, lo tienen que hacer por medio de su certificado, su clave privada y su contraseña y su RFC, es decir, con su e-firma, con los archivos de su e-firma, ¿no? Y con su RFC. Ya que entran al sistema, pues entonces tienen que dar de alta las actividades vulnerables que realizan y tienen que dar los avisos. O sea, lo que quiero para ir cerrando es, no es que estén prohibidas, no es que no puedan aceptar donaciones de más de 800,000 pesos o realizar rifas, realizar concursos con con una cantidad mayor a la que establece la ley. No es que esté prohibido. Lo que están controladas, ¿no? Están controladas, tienen que cumplir con esas obligaciones del artículo 18. Identificar al donante, presentar los avisos, mantener la información, etcétera, etcétera. Lo que no sucede si realizaran esas actividades con un monto menor, ¿no? Entonces, a ver, esta pequeña charla, pues, me parece que puede servir únicamente como introducción y quiero para finalizar, pues, darles la relación de los pasos que yo recomiendo que tendrán que hacer, ¿no? Primero, identificar si son una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, primerito. 2, revisar su objeto social para determinar las actividades que ustedes tienen como sociedad, como asociación, como fundación, etcétera, etcétera, tienen permitidas. Si no está adecuada a la realidad, adecuen y actualicen sus
objetos sociales. 3, una vez que ya adecuaron, actualizaron su objeto social, tienen que determinar y leer el artículo 17 de la Ley Federal de Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y determinar si sus actividades están en ese artículo 17. Después, una vez que ya identificaron que sus actividades están dentro de ese artículo 17, lo que tienen que determinar es si esa actividad rebasa o no rebasa los montos que señala ese artículo. Después, si no rebasa los montos, pues entonces no tienen que dar el aviso, pero sí tienen que cumplir con las demás obligaciones que establece el artículo 18, ¿no? Si rebasa el monto, entonces tienen que dar el aviso. Para poder dar el aviso, tienen que entrar al portal. Les voy a pasar el link. Les voy a pasar el link al chat. Si rebasan esos montos, se los voy a poner aquí ahí está. Ya se los puse en el chat. Si rebasan esos montos, tienen que, obviamente, y si están dentro del 17, tienen que acceder al portal, tienen que darse de alta, y una vez que se den de alta, tienen que seguir los pasos de determinar la actividad vulnerable, los montos y cumplir con los avisos que señala la ley. Y les vuelvo a repetir para finalizar, si no lo cumplen, pueden incurrir en una sanción administrativa y pueden incurrir en una sanción penal. ¿Y por qué no van a tener los elementos ni las pruebas para poder demostrar que ustedes tuvieron el debido control para identificar y demostrar que el monto del dinero, del recurso que ustedes obtuvieron es de procedencia lícita, que ustedes realizaron todo lo habido y por haber para identificar, que realizaron sus mejores esfuerzos para identificar la procedencia lícita de esos recursos. También nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. A lo mejor podemos... Virginia, ¿puedes apagar tu micrófono para terminar, por favor? Virginia, ¿tienes prendido tu micrófono? Y bueno, el tema que nos comentaba Sue, de que efectivamente pueden ustedes ya sea contratar de manera interna o de manera externa a un oficial de cumplimiento en materia de prevención de operaciones y identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o pueden ustedes, dentro del personal que tienen, acercarse a la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y mandar a alguna persona de su asociación, de su sociedad, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a que realice el curso de certificación en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Adriana dice, si los donativos objeto de mi actividad son en especie y rebasan los 800,000 pesos, que se tiene que presentar el aviso. El aviso es cuando se trata de recursos en efectivo. Es en efectivo. ¿Sí? Porque efectivamente también hay donativos en especie, ¿no?
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún... Maestro, buenos días. Es sí, un gusto saludarlo, la verdad. Deseándole que este año sea un gran año para usted también y para todos. Y bueno, comentar, yo la verdad sí estaría muy interesada, si es posible, en que pudiera ejecutar el taller de 2 días o 3 días, como comentó. Creo que este tema es un tema sumamente amplio y podemos aprovechar sus conocimientos. claro que sí, con todo gusto lo podemos hacerlo, podemos hacerlo entre las fundaciones de Puebla, incluso podemos a invitar a las asociaciones civiles de Puebla también, con las de Quintana Roo, con todo gusto. Gracias. ¿Alguna otra duda, algún comentario, nada? ¿No? Ok, maestro, entonces yo creo que no resta más que agradecer. De parte de la maestra Liliana Rodríguez, le agradecemos muchísimo su tiempo y toda la valiosa información que brindó a las organizaciones de Quintana Roo y por supuesto a las de Puebla. Yo creo que sí sería tomarle la palabra, para que podamos ampliar mucho esta información. Yo creo que las organizaciones sí se van con un panorama más claro, pero también con muchas dudas que yo creo que a muchas les interesaría ampliar. Entonces, yo creo que coordinamos el taller que mencionó. Le vamos a tomar la palabra, maestro. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Y le haremos llegar un reconocimiento, como siempre, por esta gran capacitación, esta gran plática que nos brindó. Agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil de Quintana Roo, en especial a Énfasis Ciudadano, nuestro amigo Roberto Villalobos, que nos brindó la cuenta de Zoom gratuita. Y bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, si no, de nuestra parte de Quintana Roo sería todo. Les voy a mandar, por último, una liga en donde vienen de manera práctica el instructivo para llenar los avisos en materia de donativos, en materia de donativos de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Se lo estoy mandando en el chat, ahí viene, ahí ustedes pueden ver, tener mayor información relacionada con los donativos. Ya les llegó. Pues no me queda más que darle las gracias. Armamos el taller para Puebla y para Quintana Roo. Sería muy útil que nos hermanáramos más Quintana Roo con Puebla, las asociaciones, las fundaciones, las asociaciones, las sociedades, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo armamos y nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Claro que sí. Cuente con Hasta luego. nosotros.